Summa Teológica, parte segundo, Summuno AE. Cuestión 176. El don de lenguas. Pasamos ahora a estudiar las gracias gratis, dadas que pertenecen a la locución. Trataremos, en primer lugar, del don de lenguas, y luego de la gracia del don de sabiduría o de ciencia. Kisi 127. Sobre lo primero, se plantean dos problemas. ¿Alcanza el hombre, mediante el don de lenguas, el conocimiento de todas las lenguas? Comparación de este don con el de profecía. Artículo 1. Hablaban todas las lenguas los que alcanzaron este don. Lat. Objeciones por las que parece que los que alcanzaban el don de lenguas no hablaban en todas las lenguas. 1. Los dones concedidos a algunos por la virtud divina son los mejores en su género, como el agua convertida en buen vino, según leemos en J.N. 2.10. Pero los que recibieron el don de lenguas hablaban mejor en su propia lengua, ya que, según la glosa a Heb 1,1, no tiene nada de extraño que la carta a los hebreos contenga una mayor elegancia que las otras, puesto que es normal que cada uno se exprese mejor en su propia lengua. Las otras cartas las escribió el apóstol en una lengua extraña, es decir, en griego, mientras que ésta la escribió en hebreo. Luego los apóstoles no recibieron, por gracia gratis dada, el conocimiento de todas las lenguas. Tuo. La naturaleza no emplea muchos medios en hacer lo que puede hacerse mediante uno solo, y mucho menos Dios, que obra de un modo más ordenado que la naturaleza. Ahora bien, Dios podía hacer que sus discípulos, hablando una sola lengua, fueran comprendidos por todos. De ahí que, sobre el pasaje de Hechos 2:6, cada uno los oía hablar en su propia lengua, diga la glosa, porque hablaban las lenguas de todos, o, hablando la suya, el hebreo, eran entendidos por cada uno como si hablaran en la suya. Parece, pues, que no poseyeron el don de hablar todas las lenguas. Y además, todas las gracias se derivan de Cristo a su cuerpo, que es la Iglesia, según se dice en J.N. 1:16. De su plenitud recibimos todos, pero no está escrito que Cristo leyera sino una sola lengua. Por tanto, parece que sus discípulos no recibieron el don de lenguas para hablar todas ellas. Contra esto está lo que se dice en Act 2:4. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en varias lenguas, tal como el Espíritu Santo se lo concedía. A este respecto, dice la glosa de San Gregorio: el Espíritu Santo apareció sobre los discípulos en lenguas de fuego, y les concedió el conocimiento de todas las lenguas. Respondo. Los primeros discípulos de Cristo fueron escogidos por Él para que, recorriendo todo el mundo, predicaran su fe por todas partes, según se dice en Mt 28:19. Id y enseñad a todas las gentes. Ahora bien, no era conveniente que quienes eran enviados a instruir a los demás necesitaran ser instruidos por otros sobre cómo habían de hablar o de entender lo que los otros decían, dado, sobre todo, que los enviados pertenecían a un solo pueblo, al judío, según lo que se dice en Is 27:6. Vendrá un día en que saldrán con ímpetu de Jacob, y su descendencia llenará toda la tierra. Además, estos enviados eran pobres y sin poder, y en un principio no habrían encontrado fácilmente a alguien que interpretara las palabras de otros, dado, sobre todo, que eran enviados a infieles. Por ello fue necesario que Dios les ayudara mediante el don de lenguas, a fin de que, del mismo modo que se había introducido la diversidad de lenguas, al darse las gentes a la idolatría, como se dice en Genlesies, así, cuando las gentes volvían al culto de un solo Dios, se pusiera remedio a esta diversidad mediante el don de lenguas. A las objeciones. 1. Como dice San Pablo en 1 Cor 12:7,
La manifestación del Espíritu se da para común utilidad. Por eso San Pablo y los demás apóstoles fueron instruidos por Dios en las lenguas de todas las gentes, en la medida en que era necesario para la enseñanza de la fe. Pero en cuanto al ornato y elegancia que se adquieren mediante el estudio, el apóstol estaba instruido en su propia lengua y no en otra extraña. De igual modo fueron instruidos en sabiduría y ciencia en la medida en que lo requería la enseñanza de la fe, pero no en todo aquello que se conoce mediante la ciencia adquirida, como pueden ser conclusiones de aritmética o de geometría. Aunque hubieran sido posibles ambas cosas, es decir, que fueran entendidos por todos, aun cuando hablaran una sola lengua, o que hablaran todas las lenguas. Fue más conveniente lo segundo para la perfección de la ciencia de aquellos, que así no sólo podían hablar, sino también entender lo que decían los otros, si todos entendieran la única lengua que ellos hablaran, o bien se debería a la ciencia de los otros que los entendían, o sería una ilusión, al percibir palabras muy distintas de las que pronunciaban quienes hablaban. Por eso dice la glosa que fue un milagro más grande el que ellos hablaran las lenguas de todos. Y San Pablo dice en 1 Cor 14:18, doy gracias a Dios por hablar las lenguas de todos vosotros. 3. Cristo, personalmente, predicó a un solo pueblo, el judío. Por eso, aunque sin duda alguna sabía todas las lenguas, no le fue necesario hablarlas. Por ello dice San Agustín en su Perló, a pesar de que ahora reciben todos el Espíritu Santo, nadie habla las lenguas de las gentes, porque la Iglesia misma habla las lenguas de todos los pueblos, y el que no pertenece a ella no recibe el Espíritu Santo. Artículo 2. ¿Es el don de lenguas más excelente que el de profecía? Lat. Objeciones por las que parece que el don de lenguas es más excelente que el de profecía. 1. Las cosas pertenecientes a los mejores parecen ser también mejores, según dice el filósofo en Terese Topic, pero el don de lenguas es algo propio del Nuevo Testamento, pues en la secuencia de Pentecostés se canta: el mismo otorga hoy a los apóstoles de Cristo un don insólito y jamás oído en todos los siglos. La profecía, en cambio, es más propia del Antiguo Testamento, según se dice en Heb 1:1. Muchísimas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Por consiguiente, parece que el don de lenguas parece ser más excelente que el de profecía. Parece ser más excelente aquello que nos ordena a Dios que lo que nos ordena a los hombres, pero el don de lenguas ordena al hombre hacia Dios, mientras que la profecía lo ordena a los hombres, ya que en 1 Cor 14:2-3 se dice: el que habla en lengua habla a Dios, no a los hombres, mas el que profetiza habla a los hombres para su edificación. Por tanto, parece que el don de lenguas es más excelente que el de profecía. El don de lenguas permanece de un modo habitual en aquel que lo posee, que puede usarlo cuando quiera. Por eso se dice en 1 Cor 14:18, doy gracias a Dios porque hablo las lenguas de todos vosotros. Esto no se da en el don de profecía, conforme dijimos antes. Quanantos 171. Parece por consiguiente que el don de lenguas es más excelente que el de profecía. Y además, la interpretación de los discursos parece estar contenida bajo la profecía, porque las escrituras son expuestas por el mismo espíritu que las compuso. Ahora bien, en 1 Cor 12:28 se pone la interpretación de los discursos después de los géneros de lengua. Por consiguiente, parece que el don de lenguas es más excelente que el de profecía. Al menos en parte, contra esto, está el testimonio del apóstol en 1 Cor 14:5. ¿Es mejor el que profetiza que el que habla lenguas? Respondo. El don de profecía es superior al de lenguas bajo 3 aspectos. Primero,
porque el don de lenguas, dice, relaciona las diversas voces o signos de una verdad inteligible, cuyos signos son también imágenes sensibles que aparecen en visión imaginaria, de ahí que con Agustín, en 12 Supergen, ad lit, compare el don de lenguas con la visión imaginaria. Por otra parte, ya dijimos, QA 173a 1, que el don de profecía consiste en la iluminación de la mente, en orden a conocer la verdad inteligible. Por tanto, así como la iluminación profética es más excelente que la visión imaginaria, como ya dijimos, Curi 173a 2, también la profecía es más excelente que el don de lenguas considerado en sí mismo. En segundo lugar, porque el don de profecía nos comunica cosas, lo cual es mejor que comunicar voces, como hace el don de lenguas. En tercer lugar, porque el don de profecía es más útil, y esto lo demuestra el apóstol, en 1 Cor 14, con 3 razones. La primera, B 5SS, porque la profecía es más útil a la edificación de la iglesia, a la cual no sirve el que habla lenguas, a no ser que le acompañe la exposición. La segunda, B, cosa ni arroces por parte del mismo que las habla. Si hablara distintas lenguas sin entenderlas, lo cual se da en el don de profecía, su edificación espiritual no se vería beneficiada. La tercera razón, vía 21 tesis, considerando a los infieles, en cuyo favor parece que se concede principalmente el don de lenguas. Estos, posiblemente, considerarían locos a aquellos que hablaran en lenguas, como los judíos creyeron borrachos a los apóstoles cuando éstos hablaban en lenguas, como se dice en Act 2:13. En cambio, mediante la profecía se convencerían los infieles, al darse a conocer los pensamientos ocultos de su corazón. A las objeciones. 1. Como ya observamos antes. Quito 174a 2 ad 1. Constituye la excelencia el hecho de que uno no solo sea iluminado con una luz inteligible, sino que perciba la visión imaginaria. También es propio de la perfección del Espíritu Santo, no solo el llenar la mente con la luz profética y la fantasía con la visión imaginaria, como sucedía en el Antiguo Testamento, sino el instruir externamente a la lengua para que se exprese con distintos signos de locución. Todo esto se realiza en el Nuevo Testamento, según lo que se dice en 1 Cor 14:26. Cada uno de vosotros tiene salmos, doctrina, lengua y revelación profética. 2. Mediante el don de profecía, el hombre es ordenado hacia Dios en su mente, lo cual es más noble que ser ordenado mediante la locución. Y se dice que el que habla en lenguas no habla para hombres, es decir, para la comprensión y utilidad de éstos, sino sólo para la comprensión y alabanza de Dios, pero, mediante la profecía, uno se ordena a Dios y al prójimo, por tanto, es un don más perfecto. La revelación profética se ordena al conocimiento de todo lo sobrenatural, por eso, de su perfección deriva el que, en estado de imperfección de esta vida, no pueda poseerse perfectamente de un modo habitual, sino de modo imperfecto, como una pasión. En cambio, el don de lenguas hace referencia a un conocimiento particular, el de las voces humanas, y no se opone a la imperfección de esta vida, el que pueda poseerse de un modo perfecto y habitual. La interpretación de los discursos puede reducirse al don de profecía, en cuanto que la mente es iluminada en orden a comprender y exponer cuanto haya de oscuro en el discurso, sea por la dificultad de las cosas que se dicen, o bien por las semejanzas de cosas usadas, según se dice en Dan 1:16. He oído de ti que puedes resolver las dudas y aclarar las oscuridades. Por eso la interpretación de los discursos es mejor que el don de lenguas, como demuestra el apóstol en 1 Cor 14:5. Es mejor el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que también interprete. Sin embargo,
La interpretación de los discursos es considerada inferior al don de lenguas, porque la interpretación de discursos se extiende también a la interpretación de diversas clases de lenguas.